Qué bonita alabanza, ¿verdad? Gracias, hermanos. Bendición. Vamos a regresar. Bueno, lo habíamos programado para agosto, pero con eso lo de la website que estábamos, fue un proceso. Ya está la página nueva, ya está la aplicación completa y vamos a estar siguiendo, poniéndole más información. Pero eso ya es como un aviso, ¿no? Que ya está la website. Si tienen preguntas de cómo bajar la aplicación, al final yo creo que Jason o yo o alguien les podemos ayudar. Y como avisos, el próximo, no esta semana que estamos, pero empezando en septiembre, vamos a comenzar con los estudios de parejas, entre parejas. Ya habíamos pasado por un estudio, pero vamos a comenzar otro. No va a ser lo mismo, pero recuerden que los problemas de pareja siempre es el mismo, ¿no? La comunicación, el que no me tome en cuenta, ya sea el esposo o la esposa, que no me siento amado o no me siento amada, y una serie de cosas. Y todos tenemos el mismo problema, hermanos. Y es bueno simplemente conectarnos, aunque no opinen, porque a veces es bueno compartir y hacer preguntas y todo, pero a veces ese no es el ¿cómo se dice? Ese no es el momento, tal vez, ¿no? Pero si son cosas que no son privadas y hay una pregunta, una duda, claro que sí se pueden preguntar, y ahí entre todos, porque todos somos hijos de Dios, todos hemos estado en situaciones en el matrimonio, todos por experiencia sabemos cómo tratar ciertas situaciones. Pero eso va a ser, no va a ser muy estructurado como lo hicimos la vez pasada, va a ser como más, vamos a agarrar un tema y ese tema lo vamos a desarrollar bíblicamente hablando, y va a ser, como ejemplo, una vez va a ser de los niños, otra vez va a ser de cómo, por qué mi pareja no me entiende, no sé, un ejemplo. Y hay muchas razones por qué no le entendemos a la esposa, o la esposa no se entiende, porque somos dos personas, es el hombre y es la mujer, somos diferentes, y aparte de eso, estamos en un mundo caído y somos pecadores, aunque seamos cristianos, aunque amemos a Dios, de todas maneras hay situaciones. Entonces, ya estando en ese estudio, en ese ambiente de parejas, pues ahí aprendemos unos de otros, ¿no? Y esa es la idea. Eso va a ser los martes, y va a ser de 45 minutos a 1 hora, para que no se extienda mucho, porque yo sé que hay que ir a trabajar el siguiente día. Esos serían los martes, parejas. Y los jueves sería el estudio de Génesis. Vamos a continuar donde habíamos parado la vez pasada, y eso será de 1 hora. Y después de Génesis vamos a tomarnos unos 5 minutos para estirar los músculos, ir a agarrar agua o café, y después seguimos con oración. Y la oración es prácticamente de unos 30 a 1 hora, depende. A veces hay mucha necesidad y a veces llegamos a 1 hora, a veces media hora, 45 minutos. Y bueno, eso va a ser a través de Zoom, hermanos. En la aplicación, ahí nomás le van a apachurar a donde está el estudio, y directamente van a estar, se van a conectar a Zoom. Antes le habíamos puesto que hay que dejar entrarlo, entonces Yolanda me tenía que estar diciendo, hay que dejar entrar a fulanito, hay que entrar, y a veces se me complica. Entonces, el que le clique directamente va a tener acceso. Y eso es también para cualquier gente que no se congrega aquí, que quiere estar tomando parte. Y como último, el próximo estudio, que es el Labor Weekend, es el próximo que viene, va a ser el último de Apocalipsis, el último estudio. Ayer me estaba dando como lástima, como así. Primero me daba miedo entrar a este libro, porque siempre estamos diciendo que estamos en la Biblia, donde estamos viviendo en nuestra realidad. Y aunque se manifestaron cosas, los disturbios, todo lo que vimos, también como que de alguna manera todo estuvo relacionado. Hoy vamos a estar viendo la Nueva Jerusalén, parte 2, y es lo más bonito de todo el libro, ¿no? Los últimos 2, 3 capítulos de Apocalipsis. Pero ya vamos a comenzar con el libro de Lucas, el Evangelio de San Lucas. Pero antes de eso, Josecito va a tomar una temporada y va a venir a pasar aquí a estar estudiando, dándonos el estudio, va a estar estudiando en español, porque está haciendo
estudios en inglés, se va a venir aquí y yo me voy a ir allá, o Martina, y vamos a ver cómo vamos a hacerle. Pero ya no voy a estar aquí por unos 4 semanas más o menos. Voy a estar allá con los jóvenes, ya sea Martín y Josecito, aquí van a estar estudiando, y así yo estoy con los jóvenes, descansan de verme. Pero voy a estar allá y después voy a regresar con el estudio del Evangelio según San Lucas. Amén. Bueno, vamos a venir delante del Señor, vamos a orar y darle gracias y que abra nuestro entendimiento, porque este es un estudio de esos que se dice bien chévere, bien bonito para nosotros. Amén. Señor, venimos delante de ti y simplemente nos damos cuenta de la grandeza que tú tienes, quien tú eres, Señor, y la majestad, Señor, que vamos a estar viviendo en tu presencia. Y en este momento tal vez venimos con problemas, tenemos situaciones, Señor, que estamos tal vez luchando, que estamos enfrentando, que estamos tal vez soportando. Y Padre, en este momento te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, en esos momentos de necesidad, que te esperamos, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Y Padre, yo nada más te pido, Señor, que nos hables, Señor. Háblale a cada persona que está en este lugar y las personas que están escuchando esta transmisión. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Muchas cosas que no entendemos, Señor, aunque las leemos, pero te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, simplemente vengan en nuestra memoria, en nuestro corazón, y podamos entender, Señor, y podamos simplemente palpar lo que tú nos estás diciendo esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, hermanos, estuvimos viendo cómo un ser humano, Juan, el apóstol Juan, que anduvo con Jesús, cómo con un lenguaje humano viene y está tratando de describir lo que es la Nueva Jerusalén. Y vimos la manera cómo lo estuvo viendo, ¿no? No quiero meterme mucho porque quiero terminar el estudio rápido. No rápido, pero no quiero extenderme. Pero el punto es, hermanos, de que él lo estuvo describiendo con ojos humanos, con una mente humana, basado a lo que ya hay aquí en la tierra, para que nosotros entendiéramos qué era lo que él estaba viendo y la majestuosidad de Dios y el gran, yo le pongo el gran brillo o ese glow que tiene, como se ve a veces en las películas, que se ve a un ser, no sé, divino, y le ponen así como que está glowing, y vemos, y él cómo lo está describiendo. Es algo increíble. Pero también vimos aquí que esta es la ciudad donde vivirá Cristo, donde Él va a estar, donde vamos a estar nosotros en su presencia, en el nuevo cielo, nueva tierra. Es un privilegio para nosotros, Señor, que vamos a estar ahí, en la presencia del Señor mismo. Y bueno, a veces uno dice, Señor, ya, ¿cuándo vas a venir? Señor, todo lo que estamos pasando. Pero saben, hermanos, cuando estamos leyendo esto, nos damos cuenta que lo que está aquí son como unos cuantos segundos comparado a la eternidad. Entonces siempre hay que pensar en eso. Lo que estamos pasando aquí, sí, tal vez es un año tal vez que voy a pasar por situaciones, o tal vez va a ser una temporada, y en realidad cuando estamos en medio de situaciones no sabemos cuánto va a durar, depende de la situación. Pero nada más lo que les quiero decir y animar es de que el momento que estamos aquí en la tierra es un pedacito cortito en lo que se refiere a toda la eternidad. Entonces hay que pensar siempre en eso. ¿Por qué el Señor permite ciertas cosas? No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que si el Señor lo ha permitido, es para el bien de nosotros, para que de alguna manera nos acerquemos más a Él, veamos su poderío, veamos su manifestación de Él en nuestras vidas, y correr con nuestro Padre que siempre está con las manos abiertas. Y a veces nosotros creemos que ya nos ha abandonado. A veces creemos que en realidad mi fe se ha muerto, ya no tengo nada de fe. Y a veces sucede eso, sucede que cuestionamos cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que recordar este estudio, lo que vamos a estar viendo, el poderío y la majestuosidad de Dios. Y nosotros aquí estamos como que esto es todo lo que es. Esto no es todo lo que es, hermanos. Esto es una preparación para llegar a ese punto clave de la eternidad. Entonces, como introducción,
Vemos que en nuestros pueblos siempre hay un templo, una iglesia. En cada pueblito en México, en América Latina, está un templo, una iglesia, un lugar donde van a buscar la presencia de Dios o donde van y tener esa intimidad con Dios. Igual que en los tiempos antiguos también había muchos templos de diferentes tipos, buscar a este Dios que ellos querían buscar, también a Jehová, a Dios, en el templo. Pero aquí en la Gran Jerusalén, en la Jerusalén celestial, no va a haber un templo. Y es algo increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. También este pasaje se enfoca en los ciudadanos y en las provisiones, o sea, en los creyentes que van a estar en la presencia de Dios y todo lo que Dios nos va a dar como provisiones en esta gran ciudad. Y la Biblia, algo también que es algo bien increíble, ¿no? Comienza con la historia de un paraíso, ¿no? De Edén, de Adán y Eva y todo el pecado original. Pero también así termina la historia del ser humano con este paraíso que es como quien dice recobrado. Recuerden que vino la maldición, desobedecieron a Dios. Y ahora vamos a ver por qué traes algo igual que este paraíso que se perdió con Adán y Eva. También vamos a ver un río, vamos a ver el árbol de la vida y una renovación de toda la maldición, ¿no? Que ahorita está en la tierra. Y vamos a ver la intimidad que vamos a tener con Dios, va a ser restaurada totalmente y va a ser un reinado perfecto, amén. Entonces vamos a leer todos, hermanos, Apocalipsis capítulo 21, versículo del 22 en adelante, y vamos a brincar también al capítulo 22 y vamos a leer del versículo del 1 al 5 porque es parte de todo este estudio, amén. Dice, y no vi en ella, recuerden que está hablando de la ciudad y aquí se está enfocando exactamente en ahora lo que es todo lo que es la adoración, lo que es el templo. Dice, y no vi en ella templo. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y siempre vamos a notar aquí que siempre que está hablando de Dios, dice, y el Cordero. Quiere decir que recuerden que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que es el mismo Dios que se habla en un ser, que es trino, que es la Trinidad. Versículo 23. Y dice que la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que que hubieron sido salvadas, dice que andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Brincando al capítulo 22, versículo del 1 al 5, dice, y después me mostró un río limpio de agua vida, y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto o su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos los siervos le servirán. Quiere decir que los siervos, los creyentes, van a servirle a Dios. Versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Versículo 5. Y no habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Aquí nada más con estar imaginándonos esto, hermanos, yo creo que cada uno tiene su propia imagen basado a lo que uno ha visto, ha leído, y uno tiene más o menos una imagen. Pero vamos a ver exactamente lo que está diciendo aquí. El templo de la Nueva Jerusalén dice que básicamente la adoración de la ciudad
se va a centrar en Dios y en el Cordero. O sea que ellos son el templo. Y es algo increíble. Ahorita uno dice, bueno, aquí venimos y aquí venimos y adoramos al Señor. Aquí está la presencia del Señor. Cuando no conocíamos a Cristo, pero ya cuando lo conocemos sabemos que Él mora en nosotros. O sea que podemos estar en cualquier lugar, en nuestra casa, en la cocina, en la yarda, enfrente, en el trabajo, y cuando estamos leyendo, estamos oyendo tal vez una alabanza, estamos en un de esos momentos que son íntimos, que solamente ustedes y yo, cada uno de nosotros que los hemos experimentado, nos damos cuenta cuando es. Es cuando uno siente una presencia del Señor que uno no sabe si llorar, si quedarse callado, si hablar con Dios, o si simplemente nomás estar ahí meditando y recibir todo lo que está ocurriendo. Es un momento increíble, hermanos. Entonces eso es lo que quiere decir que el Señor va a estar, o sea, Él es el templo. Versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No vi en ella el templo. Aquí está refiriendo, recuerden que siempre hay un lugar donde se iba y se adoraba al Dios. Cuando crecíamos, cuando no éramos creyentes, muchos de nosotros íbamos a la iglesia y uno decía, wow, ahí está Dios, esa es la casa de Dios, ahí está Dios, y uno lo veía en la pared tal vez, o si uno creció en iglesia cristiana, uno dice, bueno, vamos al templo, a la casa del Señor, donde el Señor habita, donde el Señor se manifiesta, y siempre ha habido esto, pero aquí lo más importante y lo más increíble es que ahí no va a haber un templo. ¿Por qué? Pues ahí mismo nos está dando la respuesta, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. O sea, hermanos, que ya no va a haber necesidad de ir al templo. Será una adoración, una comunicación, una comunión con el Señor continua con Dios. Lo que quiere decir que así como esos momentos, yo ni siquiera no puedo explicarlos, hermanos, pero tal vez ustedes, los que me están oyendo, alguna vez hemos estado en un lugar donde como antes hacíamos los afterglows, que era adoración y alabanza, y leer la palabra, y orábamos, y otra vez más adoración, alabanza al Señor, y era un momento tan íntimo que se sentía la presencia del Señor. No queríamos irnos de ahí. A veces sucedían, no sé, pasaban horas, de una hora, 2 horas, y wow, ¿y el tiempo qué pasó? ¿En dónde se fue el tiempo? Es estando en la presencia del Señor. Sería algo así. O tal vez han estado en un retiro donde las alabanzas son preciosas, tocan el corazón a las personas, y estamos ahí, ya sea de hombres o de mujeres, y ahí simplemente se siente, ni siquiera puedo explicarlo, pero yo creo que cada uno de ustedes sabe cuando uno está en la presencia del Señor, que se siente. Entonces, y recuerden, no se trata de sentir o de sentimientos, es simplemente algo que sucede y Dios se manifiesta allí, en ese momento. A veces lloramos, no sabemos qué hacer, nada más nos quedamos viéndolo y ya nomás nos quedamos así, o así, ya no sabemos qué hacer. La alabanza, y a mí siempre me toca esa alabanza, que dice ¿qué sería de mí? Ni sé el nombre de la alabanza, pero yo soy horrible para los nombres. Pero dice, ¿qué sería de mí cuando esté en la presencia del Señor? Me caeré a besar sus pies, me arrodillaré. I can only imagine. Dice, nomás me puedo imaginar. Solamente me puedo imaginar qué es o cómo va a ser ese momento. Pues en ese momento lo que este cantante está describiendo la presencia de Dios mismo. Que llegamos en ese punto que no sabemos qué hacer. A veces muchos de nosotros lloramos. Yo lloro, no sé, lloramos, simplemente lloramos, y ahí estamos en intimidad con el Señor, y uno cierra los ojos y uno está recibiendo lo que el Señor le está diciendo, lo que uno está sintiendo. A veces no pasa nada, simplemente uno descansa y dice, wow, Señor, gracias. Pues allá, hermanos, va a ser algo así. Va a ser algo así donde vamos a estar constantemente en comunión con el Señor, constantemente enchufados con Él. O sea que ya no se tiene que ir a un lugar o hacer un espacio especial para ir y tener un devocional, o leer o hacer algo para simplemente buscar la presencia de Dios. No, ya todo va a estar ahí.
Jesús, hablando con la mujer samaritana, lo vemos en Juan capítulo 4, versículo 19. Dice, y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y recuerden que él viene caminando, los discípulos se quedan por allá. Supuestamente los judíos no deberían pasar por esos lugares de los samaritanos, pero Jesús viene y pasa y está hablando con alguien. Y no nada más es un hombre, pues también era raro que un hombre estuviera hablando con una mujer, y especialmente una samaritana. El punto es que es algo aquí bien así como quien dice, wow. Entonces la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Y fíjense lo que Jesús le contesta. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis a lo que no sabes. Nosotros adoramos al que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre y tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25, y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Sí, imagínense, está hablando con Jesús, con el Mesías. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Mas Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y aquí todo esto básicamente, que una persona que no tenía nada que ver con Jesús, con el Mesías, había oído, pero ahí le está diciendo de una manera que cómo Jesús está hablando, y le dice tan simple, ¿no? Que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pues cuando estemos en el cielo, hermanos, ya vamos a estar en espíritu. No va a haber nada carnal, no va a haber nada humano, no va a haber esos pensamientos malignos que a veces uno tiene cuando estamos en la oración. ¿Cuántos de ustedes, no alcen la mano, estamos tal vez alzando las manos, estamos bien conectados con el Señor, alabándole y glorificándole, y de repente viene un pensamiento de lo peor? O viene: tengo que hacer estos pagos, tengo que hacer este bill, tengo cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, pero que son importantes para nosotros. ¿Y saben qué es eso? Ese es el mismo pecado que todavía está en nosotros. Recuerden que estamos siendo en ese proceso de santificación, y que simplemente está todavía luchando. La carne está luchando, y es algo espiritual. Es algo espiritual que viene, ni siquiera sé explicarlo. Y lo único que les puedo decir tal vez son otras dimensiones que estamos tratando de conectarnos con Dios Todopoderoso, pero ahí vienen otras cosas de este mundo que nos jalan. El punto es que es una guerra espiritual. Y cuando queremos adorarle al Señor, aquí es difícil, porque uno tiene que como que concentrarse, pero no se trata de concentrarse, se trata del corazón. ¿Cómo está mi corazón? Si mi corazón está limpio, y de donde quiera voy a venir delante del Señor. Pero si estoy coqueteando con el pecado, estoy haciendo cosas que tal vez no debo hacer, ¿cómo voy a tener esa intimidad con el Señor? Aunque el Señor siempre está ahí, el Señor siempre está ahí, el Señor siempre ahí nos va guardando, pero el punto, hermanos, es de que en el cielo ya no vamos a estar peleando o pensando, voy a la iglesia, no voy allá. Vamos a estar en un mismo canal todos, ¿sí? Eso es algo grande. Imagínense en una bendición cuando va a un retiro, así va a andar siempre, y eso es, yo creo que es así de lo que vamos a experimentar. El punto es que la luz en la ciudad viene de toda la gloria de Dios y del Cordero. Versículo 23. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En el milenio, hermanos, semanas atrás estuvimos viendo que la luna va a brillar, va a llegar a ese punto que va a brillar igual que el sol. Y el sol va a brillar 7 veces más de lo que ahorita está brillando. Entonces es algo increíble. En Isaías capítulo 30 versículo 26 dice: y la luz de la luna
será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día el día que vendaré Jehová la herida de su pueblo, o sea, el día que va a vendar, el día que Dios va a restaurar, el día que Dios va a curar a la herida de su pueblo. Dice, y curaré la llegada que él causó. Ahora, hermanos, esta luz de la Jerusalén, de la nueva Jerusalén, de esta ciudad, de la gloria de Dios, va a brillar de una manera que todo donde quiera va a haber luz, va a ser todo perfecto. Yo diría que pues no va a haber ninguna imperfección. Aquí uno puede estar diciendo, bueno, esto le falta aquí, eso está tal vez aquí sucio, está raspado, tal vez la alfombra se está terminando, está acabando, no sé. Aquí vemos imperfecciones, allá todo va a ser perfecto, como que nada le hace falta y no se puede mejorar nada. En el versículo 24 al 27 vemos que los ciudadanos o los creyentes, los que están allí en la presencia del Señor, son de las naciones y caminan a la luz de la ciudad. Versículo 24 dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Una vez más, los creyentes, hermanos, van a gobernar y van a reinar, bueno, vamos a reinar con Dios, sirviéndole también. Y pues yo no sé, yo aquí puse que supervisando todo el universo, pues yo ni sé, ¿qué vamos a estar haciendo ya? ¿Qué vamos a estar haciendo? Cocinando para comer, cuerpos glorificados, a lo mejor ya ni vamos a necesitar de comer. No sé, yo me pongo así a pensar cosas, ¿no? Y digo, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a ser guardias de todo el universo, vamos a andar ahí. Y luego la semana pasada vimos que cada quien va a tener su parcela bastante grande. Y entonces decimos, pues, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues aquí nos da un poquito de qué estamos haciendo. Vamos a servirle a Dios, vamos a seguir siendo siervos de Dios. Y pues bueno, es algo increíble, hermanos. El punto es... Ay, me estaba brincando. Jesús está hablando en Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús hablando dice, de cierto os digo que en la regeneración, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos un poquito qué es lo que vamos a hacer. También en la parábola de los talentos, Jesús, hablando, dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo he escuchado a comentaristas, estudiosos de la Biblia, que dicen que lo que estemos haciendo aquí, estamos, como quien dice, sembrando para el reino de Dios. Y hablando de los talentos, hablando de que el Señor a ciertas personas, a ciertos hermanos, a ciertas familias les ha dado talentos. Puede ser talento, puede ser dinero, puede ser cosas que son buenos para hacer. El punto es que Dios lo hace con un propósito. Y Dios un día nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué hicimos con lo que el Señor nos dio? ¿Qué hice yo con el dinero que él me dio para que yo fuera de bendición? Pues el dinero que Él me dio para que yo fuera de bendición, me lo gasté en mis deleites, en mis caprichos, en mis vanaglorias, en cosas que en realidad no deberían de ser. Y vemos esas parábolas. ¿Qué sucede con esos siervos malgastados? Se los quita todo, ¿verdad? Se los quita y se los da ¿a quién? A los que son cuidadosos, a los que multiplican, a los que están haciendo lo que deben de estar haciendo. Y entonces aquí es algo para mí increíble, hermanos, que en esos momentos vamos a estar ahí y vamos a tener, no sé, diferentes trabajos, no sé, ni siquiera sé. Pero el punto es de que vamos a estar de alguna manera haciendo las cosas que aquí nunca estuvimos haciendo, pero que se deberíamos de estar haciendo. Como una vez más, regresando a esos estudiadores de la Biblia, muchos dicen que ellos mandan su
mandan sus tesoros al cielo antes. Lo que quiere decir, y es gente pues que tiene dinero, Dios los ha bendecido mucho, y ayudan a causas cristianas, a las misiones, a misioneros, a iglesias pequeñas en países tercermundistas, y es gente que bendice, gente que simplemente busca causas para bendecir. Hay gente así que son creyentes, que son cristianos, y el Señor les sigue multiplicando, les sigue dando. Pues, ¿a dónde estoy yendo con todo esto? Estoy yendo a que el Señor aquí nos está preparando para ser fieles con lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor le ha dado una habilidad de orar por las personas, hay que orar por las personas. Si tiene esa facilidad de compartir el Evangelio, hay que usar ese don, ese talento, porque el Señor lo ha dado para que bendigamos a personas y podamos predicar el Evangelio. El Señor sabe, y yo creo que nosotros ya sabemos, el Señor más o menos qué talentos, qué habilidades nos ha dado para su gloria. Entonces, nada más, una vez más, Jesús en esa parábola, los talentos, le está diciendo a este siervo, bien, y recuerden, es una parábola, es un tipo de historia, de ilustración, para que todos entendamos una verdad bíblica, una verdad divina de Dios. Y básicamente le está diciendo, bien, buen siervo y fiel. O sea, es buen siervo y también es fiel, porque con poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y a veces, hermanos, cuando tenemos poquito, estamos renegando y decimos, pero si yo tuviera aquello, pero si yo tuviera aquello. Y si con poquito, hermanos, no sabemos administrar, y hablando de financieramente, ¿cómo nos va a dar más? Lo vamos a malgastar. Eso yo lo hablo porque el Señor ahí me ha tenido así. Versículo 25. Tiene acceso constante a Dios. El creyente, ¿no? Vamos a tener ese acceso constante a Dios. Y dice que no va a haber noche, versículo 25. Versículo 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y yo digo, entonces, ¿cómo vamos a descansar? Una pregunta, ¿no? De humana, pecaminosa, de la flojera, del que le gusta dormir mucho. No sé. Pero puedes pensar, ¿qué no es rico dormir? ¿A quién no le gusta dormir? Yo creo que a todos nos gusta. Oh, hay 2, 3 personas. A veces uno cuando está bien ocupado y está bien entrado, y no es trabajo afuera, yo sé, pero es un trabajo que uno quiere seguirle hasta que ya el cuerpo ya no da. Y uno dice, pero ¿para qué uno tiene que dormir? Pero ya nomás duerme y dice, ay, qué rico es dormir. Y uno se acuesta ahí y está ahí. Pero pónganse a pensar, allí ya no va a haber noche. ¿Cuándo vamos a descansar? Ya no se ocupa de descansar. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a hacer una luz. O sea, ya todo lo que es humano, todo lo que es de aquí se va a quedar. Es algo increíble. Entonces, imagínense, los creyentes vamos a tener acceso totalmente a Dios. Y las puertas nunca se van a cerrar. En ese ámbito espiritual, hermanos, la puerta pues nunca se cierra. ¿Cuántos de nosotros estamos tal vez, no sé, en la madrugada y estamos en una situación y decimos, no, pues Dios ahorita no podemos ir, Dios está dormido? O Dios ahorita está, no sé, en China, porque aquí es noche, pero en China es día y allá lo ocupan mucho ahorita. No sé. ¿Quién se ha pensado en eso? Yo sí. Ya no, obviamente, pero cuando empecé a ir a la iglesia. Y uno dice, wow, ya todo eso se va a terminar. Dios nunca cierra la puerta a las personas en el mundo. Dios siempre está ahí, sea de día y sea de noche. Y entonces, una vez más, allá en la presencia del Señor. Ahora, hermanos, siempre, y esto es para los creyentes y los no creyentes, Dios siempre está ahí, hermanos, esperando que uno sea, si es creyente, simplemente que uno simplemente venga y le ore y tener esa comunión. Él desea tener esa comunión íntima. Si es alguien que no es creyente, Dios está esperando también ahí para que esa persona abra el corazón a Dios, para que esa persona de veras escuche la palabra, y a través de escuchar la palabra es donde empieza el corazón a hacerse más suavecito. Entonces, una vez más, Dios siempre está esperando y Él está tocando el corazón de las personas que no son creyentes.
Y de las personas que son creyentes está esperando que nos arrepientamos, que nos demos cuenta que en realidad estamos mal, que en realidad necesitamos más de Cristo, porque cuando somos ya creyentes, llegamos a un punto donde decimos, it's okay, hermano, oro por ti. Oh, no, no está bien, todo está tranquilo. Porque ya sabemos lo que dice la palabra, ya nos creemos que ya podemos. Pero un ser humano siempre necesita oración, hermanos. Aunque todo vaya bien, ahí está mostrando la humildad y la dependencia de Dios que todos necesitamos, hermanos. Y para darnos cuenta simplemente que Dios siempre está ahí. Regresando a que las puertas siempre van a estar abiertas y no va a haber noche. Así es nuestro Dios ahorita. Así es. Lo único es que nosotros no somos así. Nosotros tenemos que descansar, nos cansamos, nos alejamos de Dios. Tal vez pecamos ante los ojos de Dios o estamos a punto de pecar y algo sucede. Dios nos da una salida y nos arrepentimos y simplemente nos damos cuenta que fue por la gracia y misericordia de Dios que no llegamos a pecar. Pero Dios siempre está ahí, hermanos. Pero sí, Dios es un Dios que no forza a nadie que lo quiera. Dios, por eso hay un versículo que Él viene y toca. Él toca el corazón de la persona. Y la persona tiene que dar permiso. Es como nosotros siempre, ¿no? Estamos hablando de eso, que Dios nos ha dado libre albedrío. Quiere decir que uno escoge. Yo escojo qué camino voy a tomar. ¿Camino el pecado o camino a la bendición de Dios, a seguir a Dios? En Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, aquí estamos hablando de los creyentes y obviamente los no creyentes, pero aquí, recuerden que la iglesia de Corintio era una iglesia carnal, una iglesia que mostraba ser tal vez muy espiritual y había exceso de todo, ¿no? De hablar en lenguas, de orar, de todo, de ayunar, de todo lo que los hiciera ver que eran bien espirituales. Era una iglesia carnal. Entonces aquí dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y aquí hablando de milicia, está hablando de nuestro ejército, de nuestro ejército, como soldados, dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí esas fortalezas, se está hablando de fortalezas espirituales. Lo que quiere decir que el creyente tiene una lucha espiritual. En esos momentos tal vez que uno dice, wow, pero Dios, ¿qué me va a estar escuchando ahorita? Dios está lejos, Dios está ocupado. Tal vez para una persona que no es creyente, tengo que ir a la iglesia o tengo que leer la Biblia, o lo que esté pasando en esa persona. Si esa persona se arrepiente, recuerden que son esas fortalezas espirituales que vienen en contra de la persona para decir, bueno, Dios no existe, bueno, yo no quiero ser cristiano, bueno, yo cómo voy a dejar las cosas que estoy haciendo. Todo esto es espiritual, hermanos. Y si no nos damos cuenta que es espiritual todo este ámbito que sucede en las vidas de las personas, entonces estamos mal, hermanos, porque voy a seguir leyendo el versículo. Dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestro army, por decirlo de esa manera, que somos soldados, dice que no son carnales, o sea, no son de carne y hueso, sino son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. O sea, Dios nos ha dado, hermanos, ese poder a través del Espíritu Santo, que si caminamos con Él, el hecho de venir y orar y estar en la presencia del Señor, todas las fortalezas que vienen malignas en contra de nosotros, hermanos, se termina. No hay nada que pueda venir en contra de nosotros si nosotros no lo permitimos. Lo que quiere decir, cuando no lo permito, es que me agarro de las fuerzas de Dios, de la fortaleza de Dios, que es espiritual. En un ámbito espiritual me pongo a orar, me pongo a ayunar, me pongo a hacer las cosas que debo estar haciendo para olvidarme de todo lo carnal, y es donde está la victoria espiritual. Entonces versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y ese es el punto, ¿no? Que si caminamos en obediencia, que si estamos llevando cautivo, o sea, estamos matando ese pensamiento maligno que todos tenemos,
¿Cuántos de ustedes no piensan cosas malas? ¿No hay ninguno aquí? Hermanos. Ok, ese mal pensamiento que viene, esa mal, no sé, mal, que uno diga, bueno, qué bueno que le vaya mal, para que aprenda, o para que se le quite, o para que se le bajen sus humos, o para que, no sé. Todos nosotros en algún momento lo hemos hecho. Eso, hermanos, no viene de Dios. Eso tal vez tampoco ni siquiera viene del diablo. Eso viene de la manera pecaminosa que está todavía en nosotros, como somos. ¿Cómo es que podemos llevar todo ese pensamiento cautivo? Pues hay que renovar nuestro entendimiento. Hay que venir y renovar nuestro entendimiento y venir delante del Señor. Señor, perdóname. Y confesarlo, decir, Señor, he estado pensando así, todas esas cosas, y traerlo delante del Señor. Y si tienen un hermano o una hermana que tal vez tengan esa, no sé, ¿cómo se dice? Ese hermandad, compañerismo, donde el hermano le pueda decir sus verdades, y que usted también le pueda decir las verdades al hermano, que haya, o sea, que se hablen así la verdad, ¿no? Es bueno venir y decirle, hermano, mira, estoy luchando en esto, ora por esto. En ese momento, hermanos, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo todo a la luz, porque Satanás, el pecado, mi carne se mueve en la oscuridad, donde nadie sabe y nadie se da cuenta, porque, pues, ¿quién va a leer mi mente? Ningún ser humano lo puede, pero Dios todo lo está viendo. Entonces, cuando estamos en esa situación, hay que renovar nuestro entendimiento. Como dicen Romanos 12, versículo 12, versículo 2, o 1 y 2, pero el punto de lo que está diciendo es que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y ¿saben qué, hermanos? Renovar el entendimiento es básicamente lo que muchos nos dicen, nos lavaron el coco. Hay que lavar todo lo malo que está en nuestra mente. ¿Y cómo? Pues a través de la palabra, a través de la oración, a través de no estar en lugares que no debemos de estar, como dice ese versículo. No os hagáis, o sea, que no copiemos las cosas del mundo. Que no estemos en las cosas, ahí dice que no hagamos a la hechura, no estemos copiando o no imitemos a las cosas del mundo. Y es lo que a veces hacemos. Estamos imitando, y entonces ya nos hemos transformado nuestro entendimiento, más bien nos hemos hecho igual a el mundo. Entonces ahí está el punto, ¿no? Que esos pensamientos cautivos no los podemos controlar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como el mundo vive. Y es algo que, hermanos, siempre en ese momento tenemos que venir delante del Señor y arrepentirnos. Porque una vez más, Dios siempre está ahí, Dios siempre nos está viendo, Dios siempre nos está ahí protegiendo, pero al final de cuentas, Él nos dio ese libre albedrío y a veces no queremos nada con Dios. Hasta el domingo. O Señor, nada más, esto está afán, esto me es bien, esto lo necesito, y después, Señor, me arrepiento. Ya ahí estamos hablando, estamos en un terreno peligroso. Bueno, regresando al versículo 26, vemos que traen la gloria de sus naciones, recuerden, son esos creyentes, a la ciudad, y se les garantiza una vida y un servicio perfecto. Versículo 27. Vamos a leer el versículo 26 y el 27. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Aquí, hermanos, estamos viendo una promesa que es de esperanza y de la gloria de Dios. Esta es la victoria, hermanos. Esto es cuando tal vez estamos en este momento que no podemos quitarnos lo que tenemos en la mente, no podemos renovar nuestro entendimiento y nos estamos conformando o estamos copiando las cosas del mundo porque simplemente hemos descuidado la palabra, hemos descuidado las cosas de Dios y puede ser que así estemos. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando estemos cansados, cuando estemos en ese punto donde, ay, Señor, ya no siento tu presencia, ya, Señor, ¿qué puedo hacer? Hermanos, ¿saben?
que Dios siempre está ahí. Fíjense, y esas son unas palabras, hermanos, para siempre estar recordando. Siempre las recordamos ya cuando estamos en victoria, pero hay que recordarlas también cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de momentos donde decimos, ay Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ni siquiera ya me dan ganas de leer tu palabra? Señor, ¿por qué ya no me dan ganas de ir a la iglesia? Señor, ya no me dan ganas como antes. ¿Qué está pasando? Hermanos, vamos a recordar este versículo. Fíjense lo que dice, y Jesús está hablando en Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo del 1 al 7 de Juan, capítulo 14. Dice, hermanos, y Dios, hablándonos a través del apóstol Juan, dice, no se turbe vuestro corazón, primero que nada. En esos momentos, hermanos, donde estamos en la situación, en ese momento donde no podemos renovar nuestro entendimiento, estamos metidos en situaciones donde decimos, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy pensando de esta manera? Todos hemos estado en esos momentos. Pero lo bueno es, hermanos, que lo podamos reconocer y que de ese momento, ya sea que nos arrepentimos, ya sea que le damos a un hermano, a una hermana, y que oren por nosotros, y abrimos todo. Si hay pecado, mejor si hay pecado, así para que ese pecado que está ahí muy, muy secreto, que nadie lo sabe, esté ahí en la intimidad. Porque lo que pasa es que si el pecado ahí queda en la oscuridad, no nos deja libres, hermanos, ahí está. Pero si prendemos la luz, donde llega la luz, ¿quién es la luz? Dios. Y el pecado anda en la oscuridad, pero viene la luz y toda la oscuridad huye en cuando prendemos la luz, ¿no? Así es Dios. Cuando venimos y confesamos el pecado, hermanos, una vez más, con la persona que usted tenga confianza, con la persona que Dios le ha puesto al lado suyo para estar en oración, para estar en comunión y para llamarse a cuentas uno a otro, hay que confesar nuestros pecados. Recuerden, dice, no se turbe vuestro corazón, pues crees en Dios, o sea, ya han creído en Dios, pues creen también en mí. Recuerden, ese es Jesús hablando. Y dice, y en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Recuerden, aquí le está hablando de lo que ya estamos viendo aquí en Apocalipsis, de lo que ya vimos la semana pasada, qué es lo que es el cielo, ya vimos las dimensiones, ya vimos exactamente lo que es. Establecimos ya, basado en lo que dice la palabra, cuánto de largo es y qué es lo que vamos a tener nosotros, que nos ha dado. Entonces, está hablando de estas moradas, ¿no? Lugar, casa, de donde vamos a estar. En el cielo dice, y si no fuera así, dice, yo os lo hubiera dicho. O sea, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Dice, voy pues, Jesús hablando, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. O sea, dice, me voy a ir a preparar un lugar, primero que nada. Y dice que va a venir otra vez y nos va a tomar a sí mismo, hablando del rapture, ay, se me fue la palabra, del rapto. Viene por nosotros, a mí mismo dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Recuerden eso, hermanos, cuando estamos en medio de esa situación. Y una vez más, este versículo a veces lo leemos de cierta manera, pero este versículo, hermanos, es exactamente donde nos da esperanza de la gloria de Dios, donde podemos ver esta promesa que Jesús lo está hablando y lo está diciendo. Y luego, versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. O sea, ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Entonces ahí uno de los discípulos le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? El versículo 6 dice, Jesús le contesta y le dice, yo soy el camino. Y hermanos, a veces cuando estamos en esa situación decimos, ay Señor, y no sé qué hacer. Hermanos, Jesús, a regresar con Jesús, nuestra relación íntima con Jesús, el que ya mora en nosotros, el que murió por nosotros, ese es el punto. Regresar a Jesús. ¿Por qué? Pues Él es el camino que nos va a llevar otra vez ya tal vez nos hemos desviado, tal vez poquito, o tal vez mucho, no le hace. Voy con Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es el que nos da vida. Y no hay mentira en Él, no hay mentira en Jesús. Después Jesús, después Jesús continúa hablando y dice, pues si me conoces,
también a mi Padre lo conocerás. O sea, ¿conocemos a Jesús, hermanos? Dios Padre es el mismo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que si conocemos a Jesús, también conocemos a Dios Padre. Y desde ahora, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Pues lo estaban viendo a Jesús. Jesús mismo, Dios encarnado en un ser humano, que estuvo aquí para mostrar cómo vivir y cómo se puede vivir sin pecado. El punto, hermanos, es que nos demos cuenta de que aquí esta es una esperanza de la gloria de Dios. Y bueno, una vez más, hay que regresar a como comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Pues entregando nuestra vida a Jesús, porque Jesús es el camino, hermanos. Y es la única manera que vamos a poder regresar. No va a ser un sistema, no va a ser, es que tienes que hacer esto. No, simplemente en arrepentirte, confesar tu pecado, arrepentirte, estar en oración y regresar. Así de simple. Bueno, uno lo dice así de simple, ¿verdad? Pero cuando uno está luchando es bien difícil. Aunque ya lo sabemos, aunque me llama un hermano y me dice, pero pastor, esto. Sí, brother, sí, hermano, sí. Gracias. Pero uno dice, es imposible salir de aquí donde estoy. Y saben que no es imposible para Dios. Y ese es el punto, que no es imposible. Más bien Dios está ahí diciendo, mijo, o mija, aquí. Y uno, ay, Señor, es imposible. ¿Cómo voy a poder? Si uno está aquí todavía, pero el punto es que estamos mal enfocados, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre si no es por mí. Y esos son los momentos que nos olvidamos, que creemos que podemos llegar al Padre, tal vez leyendo mucho la Biblia, tal vez orando muchamente, tal vez ayunando, pero no hemos confesado ese pecado. Hemos continuando haciendo lo que hemos estado haciendo porque se siente bien y no pasa nada. Pasan muchas cosas, espiritualmente hablando. Pasan muchas cosas. Versículo del 1 al 5 del capítulo 22. Voy a ver si vamos a terminar. Aquí vemos, hermanos, lo que nos va a dar ya cuando estamos ahí. Cuando estemos en ese lugar son las provisiones de la ciudad. Y aquí vemos que está el río de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 1 del capítulo 22. Dice, después me mostró un río. Recuerden, le está mostrando cosas. Ahora le muestra un río limpio de agua de vida. Dice que estaba resplandeciente como cristal. Recuerden que ya nos había mostrado que en la Nueva Jerusalén el mar era como de cristal. O sea que el agua tiene un brillo especial que es de cristal, dice. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En el Antiguo Testamento los profetas utilizaban los ríos como una ilustración, hermanos, como algo que la gente se pudiera imaginar. Recuerden aquellos tiempos, pues no había ciudades, no había agua potable, pero los ríos eran donde daban vida. Todos los pueblos y las ciudades los construían donde pasaba agua, donde había un río, porque traía provisión, uno podía pescar, sacar agua para plantar, para que crecieran las plantas y lo que uno iba a comer. Y eso lo podemos ver en Zacarías 14, versículo 18, Ezequiel 47, versículo 1 al 9, y vamos a leer Isaías también. Isaías 48, versículo 18 dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Fíjense, aquí está comparando la paz de una persona como un río, la importancia de un río. Uno dice, wow, los ríos son, pues a veces vienen crecidos allá en nuestro pueblo. En temporadas de lluvia el río crecía y yo pues estaba chico y mi abuelita vivía cerca, no cerca, pero cerca del río que se veía. Y crecía y que alguien se está ahogando, yo nomás oía eso. Y ahí estaba agarrado de un árbol o de un puente y que ahí estaba. Y a mí me asustaba mucho eso. Y yo decía, wow, Señor, y esos ríos, pues ¿para qué? Los ríos, pero ¿saben qué? En realidad los ríos es una bendición. Bueno, una vez más dice, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. O sea que fuera entonces tu paz como un río. Yo chiquito, pues yo no sabía mucho, ¿no? Las aguas bien sucias, bien cafés, pues de toda la tierra, y me daba miedo.
porque nos íbamos a meter a ese río, ahí nadábamos. Pero el punto es, hermanos, que aquí se está usando el río como la paz de una persona, de nosotros, del creyente. Entonces, fíjense que aquí dice que este río fluye del trono de Dios y de Jesús. Y ellos en realidad son la fuente de toda vida que vive en la ciudad. Una vez más, en los tiempos antiguos, ahí es donde construían las ciudades, donde estuviera un río. El Salmo 46, versículo 4 y 5, del río y sus corrientes alegran a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios ayudará al clarear la mañana. Hablando del versículo que estamos viendo, dice que el santuario de las moradas del Altísimo. Versículo 2, vemos que este árbol de vida produce 12 frutos y sus 12 hojas son para sanidad de las naciones. Aquí, este versículo, se pueden hacer varios estudios. ¿Por qué 12 frutos? ¿Y por qué hay que sanar? O sea, las hojas son para sanar a las naciones. Pero bueno, ahí es para los estudiosos estudiar. El versículo 2 dice, y en medio de la calle de la ciudad, de la Nueva Jerusalén, y a uno y al otro lado del río, dice que estaba el árbol de vida. O sea, está un río aquí y luego está el árbol de vida al lado, que produce 12 frutos. Y cada mes su fruto. Y las hojas del árbol dice que eran para la sanidad de todas las naciones. Ahora, el árbol aquí también recuerden que está plantado en el huerto del Edén. También un árbol simbólicamente. Y cuando el hombre no tuviera pecado, hermanos, podría comer de este árbol aquí, obviamente. Pero recuerdan cuando Eva pecó, ya desde ese momento no se le permitió al hombre comer de ese fruto. Simplemente el fruto venía siendo la nutrición o lo que necesita el creyente. Ni siquiera sé, pero eso es lo que, imagínense. Pues no sabemos cómo va a ser el árbol y no sabemos qué tipo de fruto va a ser. Tal vez simplemente va a ser un árbol donde voy a estar cerquitas y voy a recibir el fruto, la comida, no sé, porque ya no vamos a tener cuerpos para comer, ¿no? Pero no sé, el punto es que esto básicamente simboliza una señal de provisión, lo que quiere decir que es lo que necesita el hombre con un cuerpo glorificado aún, que simplemente para continuar su vida. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de vida. Hablando de este árbol. Lo que quiere decir que va a haber algún tipo que nos vamos a comer de este árbol, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea que ya sea que tengamos cuerpos glorificados, ¿cómo vamos a comer? No sabemos, pero dice que de ahí dice que nos va a dar de comer del árbol de vida. Y también vemos que no habrá maldición, porque está el trono de Dios y del Cordero de los creyentes, ahí están sirviéndole. Versículo 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le sirven. Aquí en la tierra, hermanos, hay maldición, y ya lo hemos establecido y lo hemos venido hablando casi en todo el libro de Apocalipsis. Es una iglesia, un mundo que hay maldición, básicamente, lo vemos aquí. Esa palabra no la puedo decir. Deterioriza, o sea, todo se va acabando. Aquí hice una lista, ¿no? Las cosas se ponen viejas, envejecimiento, hay corrupción. Y véanos en nosotros, ¿no? Nosotros nos estamos, yo creo que si vemos fotos de hace 10 años, estamos totalmente diferentes, pero como que no lo vemos, pero nos vamos deteriorando. En aquellos tiempos la gente duraba más años, ¿no? 900, 500, no sé. Hoy yo creo que si alguien llega a los 100 ya es historia, sale en la televisión, ya es un celebrity. Imagínense, pero el punto es de que todo se va deteriorando. Hay muerte, sufrimiento, maldad, disturbios, división, desastres naturales y mucho más para comprobar que en la tierra hay maldición. Ahora, los creyentes que van a estar allá, que vamos a estar allá, vamos a servir a Dios y ahí será, pues, por decirlo, la capital del universo. Una vez más, ¿capital de qué? Recuerden que la Nueva Jerusalén es la ciudad donde va a morar el Señor y todo lo demás
porque recuerden que va a estar entre medio de lo que conocemos la tierra y lo que es el cielo. Vamos a estar así, como va a estar aquí, como flotando. Va a ser el centro de todo. Yo puse del universo. A lo mejor el universo como lo conocemos ya ni existe, ya es la eternidad, no sé. Pero bueno, el punto es que ese reinado de Dios va a ser el centro de todo lo que existe, de todo lo que pueda haber. Versículo 4, vemos que estará el nombre de los creyentes en sus frentes. Bueno, más bien el nombre de Dios en los creyentes. Versículo 4 dice, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, aquí es algo bien interesante. Recuerden que también habíamos visto que en el anticristo venía y también ponía un sello, pero también va a haber el sello de Dios. En Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y solamente los que van a ver a Dios, hermanos, somos los que van a tener ese nombre de Dios en la frente. Dice que va a estar escrito en la frente. Y esto básicamente significa, es una ilustración mala, pero nada, yo creo para que me entiendan. Ahí en México, aquí en Texas, donde hay mucho ganado, les ponen un sello, ¿no? Les ponen un sello aquí a las vacas, a los animales, y ese sello es el logotipo del rancho. Pues va a ser algo así para nosotros. Va a estar aquí al frente y va a decir Cristo, el Alfa y el Omega, no sé, algo, pero nos vamos a dar cuenta que le pertenecemos. Entonces, ese sello, ese nombre, lo que va a estar aquí, es simplemente el significado que le pertenecemos a ¿quién? Al Dios Todopoderoso. Es algo increíble. Y una vez más, recuerden que todo esto Juan lo está escribiendo para que nosotros podamos entender lo que él está viendo. Y en aquel tiempo, pues también había esclavos. Los esclavos hacían tatuajes que le pertenecían a cierto fulano. A los animales les hacían todavía hasta la fecha, les hacen así. O sea, es lo que él vio. A lo mejor va a ser algo, ni sé qué va a ser, pero es bonito pensar qué será. Tal vez va a ser una luz nada más que vamos a tener y esa luz va a ser el sello, no sé. Pero él, ¿cómo pongo luz? O cómo pongo un láser, pues en aquel tiempo ni había láser, ¿no? ni había electricidad, ni había luz. Pónganse a pensar cómo lo iba a escribir. El punto es que eso es simplemente para ver la majestad y el poderío de Dios, que le pertenecemos a Él, así para que todos se den cuenta que somos de Dios, aunque pues ya no me importa, somos los que vamos a estar reinando con Él, ¿no? Y ya como para terminar, hermanos, el cielo va a ser un lugar donde el pueblo de Dios va a disfrutar un reino eterno. Eterno quiere decir que nunca se termina. Recuerden que el milenio fue nada más por ¿qué? 1000 años. Fue nada más por 1000 años, pero después hubo gente que ni fu ni fa, ni era creyente ni no creyente, pero ahí sobrevivieron. Esos son los que vienen y empiezan otra vez a hacer pecado. Y luego desde que Dios suelta a Satanás, desde el primer día que es soltado, empieza otra vez a hacer al pueblo, a venir con mentiras para desviar al pueblo. Y duran otros 1000 años, y al final de esos 1000 años, ya ahora sí se termina Satanás y hasta ahí termina. Entonces, los 1000 años no son eternos, pero lo que estamos viendo ahorita es eterno, para siempre, ya no se va a terminar. Versículo 5, vemos que ya no habrá ya no habrá noche, pero sí va a haber luz en la ciudad y siempre va a estar iluminado para siempre. Dice, y no habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol. Ahora, recuerda aquí que luz de lámpara en aquel tiempo era de las lámparas de antes, de aceite, ya no eran de electricidad. La electricidad se vino a inventar o a ¿cómo se dice? A descubrir. Aunque dicen que hay lugares que puede haber luz sin nada, es increíble. Lugares magnéticos, de alguna manera. ¿Será así el sol allá donde vamos a estar? Anyway, no me quiero desviar. Pero es increíble, es increíble. El punto es, hermanos, que ya no va a haber, dice, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, ay, amén, gloria a Dios por eso. El cielo, hermanos,
va a ser un lugar donde no habrá oscuridad, como la conocemos hoy. Hoy, en la noche, se oscurece y hay que prender luz. La luz aquí es artificial, no es luz genuina, por decirlo de esa manera. ¿Quién es la luz genuina? Es Dios. Dios es luz. Aquí la luz está hecha a través de ni siquiera sé cómo funciona la electricidad, estoy ignorante en eso. Pero sabemos que puede ser a través de baterías, a través de los cables, a través de generadores que dan vuelta y dando vuelta hacen cierto tipo de algo, que eso es lo que sale la luz. Entonces ya no va a haber nada de eso, hermanos. Esa luz va a ser the real thing, no va a ser una luz artificial, va a ser Dios. Entonces recuerden, hermanos, así como comenzamos en la Biblia la historia del hombre y que se perdió el paraíso, se está terminando la historia del hombre de la palabra, lo que estamos viendo con ese paraíso que es recobrado. Ya otra vez todo va a venir a como Dios lo está haciendo. Él dice que se fue a arreglar este lugar. Entonces vamos a ver el paraíso regenerado, con un río, con un árbol de vida, renovación de toda la maldición. Vamos a tener intimidad, estar íntimamente con el Señor. Dios va a restaurar todo y el reinado va a ser un perfecto y va a ser para siempre. Es algo increíble, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y eso, hermanos, es para que nos recordemos de que lo que estamos pasando aquí una vez más es una cosita así. Tal vez, si lo ponemos en el ámbito, en el contexto de la eternidad, serían que como unos 2 segundos tal vez, o tal vez 1 segundo o medio segundo. Y nosotros, ay Señor, ¿hasta cuándo? Ya tengo 1 año con esto. Ay Señor, tengo 1 mes, 1 semana, Señor, no voy a aguantar. Yo sé, estábamos viéndolo, yo así hago, y se lo digo porque yo soy así. ¿Hasta cuándo, Señor? Pues hasta cuando el Señor quiera, hasta que quiera. Y hay que darle gracias que ahí nos tiene todavía. Hay que darle gracias que todavía estamos bajo su poderío, bajo su señorío y bajo su bendición. Entonces, bueno, hermanos, con esto vamos a terminar. La próxima semana terminamos ya con este libro y vamos a ver ya lo último, ¿no? Que Jesús dice, hermanos, hijos, vengo pronto. Dice, vengo pronto. Y entonces la iglesia dice, Señor, sí, ya ven pronto, Señor, ya te estamos esperando. Amén. Bueno, vamos a orar. Ese es un estudio que me divertí. Había estudios que, porque son duros. Este fue fun, digo, es nice. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque Señor es tan bueno con nosotros. Te damos toda la gloria, Señor, sabiendo de que en estos momentos, Señor, que nosotros vemos los ríos ahora, Señor, veo que se están secando. Vemos que tal vez toda la contaminación, Señor, tal vez toda la maldad que hay alrededor de lo que es un río, donde antes era bendición. Y Padre, nada más te pedimos que nos continúes hablando y que podamos ver estas verdades bíblicas, espirituales, Señor, donde tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que continúes haciendo la obra en cada uno de nosotros, que sigas, Señor, fortaleciéndonos en esos momentos de necesidad, esos momentos de el no saber qué viene. Pero, Señor, tú ya sabes y sabemos que tú nos tienes en tus manos y te damos toda la gloria por eso. Te damos todo el honor y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar el servicio con este canto que dice La única razón.